Colombia y sus medios tradicionales todavía no han querido escuchar y analizar esto como es debido. El gobierno Petro sí incidió para evitarnos una catástrofe jurídica y territorial histórica. Nicaragua casi empieza una carrera por quitarnos la isla de San Andrés de haber ganado la última disputa jurídica. Y este que vamos a escuchar aquí es uno de los principales por qué. Creyeron que la tarea era estar desde un escritorio frío allá en La Haya o en Bogotá, y que simplemente por los apellidos y los pergaminos se podía defender nuestro mar territorial, y fracasaron. La fortaleza no estaba en contratar a los abogados de siempre, blancos e inodoros e incoloros, que habitan las calles del Chapinero de Bogotá. No se dio cuenta que esos abogados encumbrados apenas conocían San Andrés cuando venían a bañarse en el mar, y que no habían hablado con sus gentes, que no habían caminado por las calles, que no habían conocido su cultura. Fracasaron porque se les olvidó la palabra pueblo y se avecinaba una gran derrota. Hasta que llegó este gobierno, recibimos lo que había, de lo bueno y de lo malo. Tratamos de recoger una enseñanza. Esa enseñanza es lo contrario de lo que esta sentencia dice en el 2012. Pues de lo que se trataba era de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural, al cual no se le había escuchado ni se le había tenido en cuenta en las sentencias de los magistrados y de los abogados. Por fin están poniendo de verdad el ojo en los territorios que algunos gobiernos del pasado veían como si no fueran de Colombia. Fue madre, yo me acuerdo del escándalo que hicieron los medios tradicionales de este país, cuando en los primeros 4 meses del gobierno se invirtieron más de 4.100 millones de pesos en la disputa que se llevaba a cabo en los tribunales internacionales de La Haya. Salieron llorando los periodistas de las hegemonías diciendo que qué gastos tan exorbitantes, que este no era un gobierno austero, que el caso de San Andrés no ameritaba tanto, que Petro era un derrochón. Y la verdad es que esto significaba que solo en 4 meses el presidente Petro había gastado más que Iván Duque y Juan Manuel Santos en todo un año en este pleito jurídico, demostrando lo bastante que le importa nuestra territorialidad marítima y su defensa, lo bastante que le importa San Andrés y la región Caribe. Ese dinero era necesario invertirlo. Claro, ahora que tenemos una victoria en esos tribunales, esos periodistas ya no se quejan, ya no dicen nada malo. Y peor, dicen que esa victoria hay que agradecérsela únicamente a Iván Duque y a Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar con atención por favor lo que dice Gustavo Petro aquí, pero vamos también a recordar cuando el presidente Petro anunció una modificación en los agentes del proceso por la defensa de nuestro mar, sacando del liderazgo del litigio a quienes lo habían encabezado durante 9 años y dándole un nuevo rumbo que nos llevó finalmente a la victoria. Y decidimos que el equipo de juristas tenía que integrarse entre lo mejor de los abogados internacionales. Nos importaba un bledo los apellidos y abolengos de los abogados de la oligarquía bogotana, los mejores abogados del mundo, un asesor colombiano de alta intensidad académica, Gabriel Cifuentes, y raizales en el equipo jurídico de negociación, como Elizabeth Taylor aquí presente, de la isla de Providencia. El gobierno de Colombia entre el 2001 y el 2012 y cosechó esa derrota internacional. No se dio cuenta que la fortaleza no estaba simplemente en las armas. La defensa que se estaba realizando de nuestro mar territorial allá en los tribunales internacionales de La Haya, según lo cuenta el presidente Gustavo Petro, no tenía representatividad raizal ni isleña, no tenía arraigada la cultura del territorio, no conocían a San Andrés ni siquiera en su esencia, sino únicamente en su perspectiva turística de paseo. Y eso lo demostraron los resultados jurídicos, tenía un papel crucial en todo este asunto. Vamos a escuchar con atención lo que sigue diciendo Petro aquí. Hay que sentir, tener, entender la sangre de un pueblo para poder verlo como propio, para poder incluirlo en un sentido de pertenencia y en últimas para poder defenderlo jurídicamente en una disputa internacional en donde se estaba diciendo algo como: este lugar del mundo nos pertenece y nosotros pertenecemos a él. Es de nuestro país y conforma parte imprescindible de nuestras idiosincrasias diversas. El gobierno de Petro y el cambio de rumbo que realizó en el litigio de La Haya tuvo ese argumento crucial. La corte dijo que el gobierno colombiano no demostró que ustedes, los raizales, tenían derechos de pesca artesanal en las aguas que hemos perdido. ¿Qué le pasó al gobierno de Colombia? ¿En qué consiste este error?
que no se dio cuenta que el principal instrumento y objetivo de defensa era el pueblo raizal, era el pueblo. Decidimos que ese era el eje central de nuestra estrategia. Ese fue el cambio. Y por eso nombramos embajadores y embajadoras, hijas de esta isla e hijas de esta cultura, para que fueran nuestros embajadores en las islas antillanas, en Trinidad, Tobago, en Jamaica, en donde están nuestras embajadas. Hijos e hijas de San Andrés y Providencia tomaron puesto. Es que quienes han gobernado toda nuestra historia y pretendían defender nuestro mar Caribe son los mismos que ven a San Andrés como un lugar de paseo y listo. Recordemos nada más como Álvaro Rincón, el esposo de Marta Lucía Ramírez, que fue vinculado con el narcotraficante Memo Fantasma, vendió una playa pública de San Andrés a unos inversionistas. Óigase bien, una playa pública de San Andrés, como si fuera de él. O sea, vendió unas tierras que no eran de él, sino del Estado, y se armó un pleito jurídico ni el más berraco, porque hasta el gobernador ordenó la restitución del terreno en cuestión. Gustavo Petro introdujo al pueblo raizal, que es el grupo étnico afrocaribeño originario del archipiélago de San Andrés, en el equipo jurídico de negociación a través de personajes como Elizabeth Taylor, para que al fin el territorio pudiera ser representado por quienes lo han vivido, lo conocen en carne propia, y que eso se viera reflejado en los argumentos que hicieron entender que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se hacen parte de las venas que constituyen el sistema sanguíneo de nuestra patria, que, como diría Petro en este video, es también un ser vivo al que debemos alimentar, al que debemos mantener, que tiene un corazón precisamente en su pueblo, que durante tantos años gobiernos de derecha y ultraderecha han ignorado. Esta victoria, más allá de lo que ya sabemos, significa es el reconocimiento de nuestras propias raíces, que las hegemonías tanto políticas como económicas, desde su desconocimiento y también desde su discriminación intencional, han victimizado y olvidado por décadas, incluso en los espacios donde era obligatorio y necesario tenerlas en cuenta, como precisamente el litigio en los tribunales de La Haya con Nicaragua. Hoy recogemos esa raíz histórica. Se nos había olvidado el Caribe. Pensaban desde Bogotá en la isla de San Andrés como en un balneario o en un lugar para comprar las neveras, los televisores o los equipos de sonido. Acostumbrados a gobernar desde Bogotá, desde sectores muy pudientes en la ciudad, a veces olvidamos nuestra propia raíz, el origen de la nación. Es que no seríamos nada sin Haití caribeña. De allí salieron las armas y los primeros hombres y mujeres a construir una utopía, la que llamamos república. De allí salió Bolívar, ayudado por el general Petión. Es que no podemos olvidar Jamaica y las cartas de Bolívar allí. No podemos olvidar que Bolívar era un caribeño venezolano. Se le olvidó a Colombia que Colombia misma es diversa, que solo en el Amazonas se escuchan 300 idiomas diferentes, que no somos simplemente hispanos o latinos, que tenemos raíces prácticamente que surgen de todos los rincones del planeta, que nuestra principal riqueza es la diversidad. Y la crítica que hace Gustavo Petro a quienes históricamente se supone que ha representado nuestro Estado nos trae a colación esos casos dolorosos, en donde precisamente a causa, entre otras cosas, del abandono, de la desidia, de la corrupción y de la ausencia de pactos sociales que ha ocasionado que nos matemos entre nosotros mismos, hemos sufrido como resultado el perder otras partes de nuestro territorio como Panamá, el mirarnos con vergüenza a nosotros mismos por la forma en cómo hemos permitido que nos fragmenten, bajo el beneplácito de quienes juraron tener a cargo nuestros gobiernos para favorecernos. En esos 2 siglos de vida republicana, lo que hemos visto es cómo se pierde el territorio, cómo se abandonan las fronteras, cómo otros terminan soberanos. Así fue con la costa mosquitia, aquí al frente de San Andrés, y después perdimos los monjes, y después perdimos la Gran Colombia antes, como un gran proyecto de construcción nacional que se evaporó porque decidimos enfrentarnos entre los mismos, y decenas de miles de kilómetros de la selva amazónica se perdieron a principios del siglo XX. Así fue con Panamá, o se nos olvidó la historia.
la indolencia con la que se trabajó desde el mundo político y gubernamental, el perder una de las zonas más ricas de Colombia, hoy lo sabemos, mientras nosotros, los colombianos en aquella época, nos matábamos entre sí, entre liberales y conservadores en las montañas andinas, perdíamos el canal de Panamá, perdíamos Panamá. Todo esto finaliza con una idea que ha sido la rueda del discurso de Gustavo Petro desde campaña: la consolidación de sociedades del conocimiento en Colombia. No solamente mirando, por ejemplo, a San Andrés, sino mirando a la región Caribe. Y tampoco mirando solamente a Colombia, sino mirando a las naciones que comparten ese mar. Lastimosamente, tanto los recursos como el tiempo cuando se está administrando el Estado y cualquier cosa, sabemos, son limitados. Este tipo de proyectos no sabemos a ciencia cierta si van a ser concretados en lo que resta del gobierno alternativo de Gustavo Petro. Pero entonces la población, sobre todo sanandresana, también debe pujar y movilizarse, exigir para que estos procesos caminen y sean una certeza en su territorio. El entorpecimiento de este tipo de proyectos no puede triunfar por encima de la voluntad y el beneficio del pueblo. La región Caribe colombiana debe movilizarse y ejercer con harta actividad su rol político de ser colombiana. Para que San Andrés sea el cerebro del Caribe, pequeña sí en extensión, pequeña sí en cantidad de población, pero puede ser poderosa desde el punto de vista del saber, el conocimiento y la cultura. Y eso podría agenciarse a través de un instrumento concreto, la gran Universidad Raizal del Caribe, con sede en San Andrés, que quiero que la ministra de Cultura coloque como una tarea prioritaria a partir de nuestro programa de Universidad al Territorio, que San Andrés sea una prioridad. Por tanto, no solo la pesca, no solo el turismo, también el cerebro. Que San Andrés sea esa potencia mundial de la vida en el Caribe. Que San Andrés sea nuestra gran bandera libertaria y democrática en el corazón incluso de las tiranías. ¿Qué opina usted de la conclusión de este litigio que se estaba llevando a cabo con Nicaragua allá en los tribunales de La Haya? ¿Cree que, como dicen algunos periodistas, en realidad esto no tiene nada que ver con el trabajo y el cambio de rumbo que le dio Gustavo Petro a la defensa de Colombia en esos tribunales? ¿Será que esos periodistas todavía están considerando que hubo un exceso de gastos cuando el presidente Gustavo Petro empezó a invertir de verdad dinero en este problema jurídico? Muchas gracias por interactuar y por apoyar nuestro trabajo. Recuerden dejar aquí sus comentarios, que siempre los estoy leyendo. Que el argumento y el respeto sean los dos principios de todos sus debates. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.